Se llama Total Chrome Workstation. O sea, estación de trabajo Total Chrome. ¿Sí? Bueno, esto se supone que no lo debe grabar, compañero. Es la contraseña y no sé qué tantas cosas. ¿No? Está anotada aquí. Entonces ahorita dice que no conoce el instrumento, etcétera. No importa, no tenemos el aparato prendido, pero vamos a ver cómo se genera un método. Quiero que observen que todo el software es como si fuera un rompecabezas, pero dice: ¿quieres construir un método, editar un gráfico? ¿Quieres construir una secuencia, editar el formato del reporte? ¿Quieres alimentar un método? ¿Quieres maniobrar manual el aparato, modificar algún parámetro, ver cómo se está cómo va avanzando el equipo? ¿Quieres ver el resultado del análisis? ¿Quieres reprocesar los resultados después de que ya los has obtenido? ¿O solo quieres visualizar los resultados de trabajo? Entonces nosotros vamos a irnos a esta parte que dice que vamos a construir un método. Y nos aparece una ventana, y esa ventana nos da tres opciones: crear nuevo método, cargar un método guardado en el disco o cargar un método editado recientemente. Por supuesto, nosotros le vamos a dar crear un nuevo método. ¿Ok? Se va a abrir esto. ¿Para quién quieres crear un nuevo método? Porque este software puede operar simultáneamente otros equipos. Entonces ahorita pues solo me aparece AutoSystem XL, que es el cromatógrafo. Le vamos a poner que OK. Y me aparece esto y me dice: describe qué cosa es este método. Este es un método, bueno, no le voy a poner le voy a poner método de prueba para el AutoSystem XL. Bueno, y luego aquí dice empezar una prueba de auditoría. Si yo le diera aquí, entonces si otra persona viene y modifica el método, lo va a poder hacer, pero a la hora que lo quiera guardar, se le va a guardar como una copia adicional. ¿Cómo se crea otro método? Otro método. El original es inmodificable cuando yo le pongo esto. Y si además me dice que seleccione una firma electrónica, aquí me va a forzar a que yo diga quién lo hizo. Entonces, ustedes cuando trabajen en la industria tienen que marcar estos dos puntos. No importa qué versión qué marca sea, estas dos opciones las tienen que marcar, porque es para que se protejan en una auditoría. Si alguien viene y les audita un método, un análisis, pues, si alguien lo modificó, el original sigue ahí y no lo pueden borrar. Entonces yo no lo voy a marcar porque no quiero estar guardando el montón. Nosotros de hecho tenemos que estar borrando cada cierto tiempo esos métodos creados. Muy bien, entonces ya lo describí. Siguiente. ¿Qué quieres que aparezca en la cabeza del análisis? Entonces, pues que yo voy a hacer un análisis de cromatografía de gases con columna capilar. Entonces me pregunta, ¿qué instrumento es? Es un AutoSystem XL. La columna, ¿cuál era la columna? A ver, señorita, abra. Porque en la clase ven que, ¿recuerdan que vimos en la columna? En la placa dice, ¿verdad? ¿Qué cosa es la columna? Fase, dimensión. Dice élite. Élite-WAX. Élite wax, ¿verdad? Sí. Wax, así. Esa columna, si nosotros la buscamos en el catálogo, ya nos dice que es un siloxano funcionalizado. Así se llama la película del recubrimiento, que ustedes ya debieron haber leído ampliamente para hacer su primera práctica y en la teoría también, que son siloxanos. La longitud de la columna, señorita, yo no me lo sé de memoria, bueno, sí me lo sé, pero quiero saberlo. 30 metros. 30 metros. El gas acarreador que estamos utilizando, ¿quién es el gas acarreador? El argón. El argón, exactamente. Velocidad, el flujo, la velocidad del flujo, esto nosotros lo vamos a marcar como presión y vamos a trabajar aquí a una presión de 14 psia. El split, tiene un split ya fijo de 20. La temperatura, aquí podemos trabajar isotérmico o en rampa, ¿ok?
Temperatura del inyector, yo les había dado unos parámetros mínimos, 150 grados Celsius. ¿Sí? De 150 a 200 es excelente. Siempre tiene que ser mínimo 20 grados más del punto de ebullición del analito o de la matriz de interés. Entonces, si mi analito, su punto de ebullición está en 80 grados, ¿cuánto es lo mínimo que le voy a poner al inyector? 100, porque yo necesito que cuando inyecte la muestra siga manteniéndose volátil. Imagínense que mi compuesto, ese punto de ebullición es 120 grados y yo le pongo 100. ¿Qué va a pasar cuando lo inyecte? No va a alcanzar. Pues va a seguir líquido y entonces va a volver gas y no lo va a poder arrastrar la muestra. Entonces mínimo 20 grados. Pero realmente lo que analizamos, pues la mayoría de los compuestos orgánicos volátiles y termoestables se volatilizan a una temperatura de 60, 80 grados. Ponerle 150 es fabuloso, ¿no? Okay. Detector 1, solamente tenemos habilitado el detector FIT, que es el detector de ionización de flama, o sea, Flame Ionization Detector. ¿Ok? Ajá, eso significa. El detector 2 no aplica. ¿Por qué? Porque no tenemos puesto ningún detector. Vieron que la línea 2 no está habilitada. Y nota, bueno, si yo le quiero poner también, voy a hacer voy a separar tal cosa, voy a empezar la separación desde el inyector, etcétera, etcétera. Voy a usar el canal A para inyectar, es el único que está habilitado. También ya lo recuerdan, que desarmé el B, pero el A no lo toqué. Perfecto. Bien, y luego me voy a ir aquí donde dice siguiente, y aquí me dice que yo programe por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer un isotérmico a 120 grados y que dure el método 30 minutos. Entonces fíjense que durante 30 minutos el equipo se va a mantener a 120 grados y entonces todo se va a separar, se va a arrastrar por el gas y y separar en la columna, pero todo va a permanecer a la misma temperatura. Eso es un método isotérmico. Voy a hacer un método ahora en rampa. Voy a hacer una rampa simple. Voy a empezar a 50 grados, ¿sí? Voy a decirle que se estacione un minuto a 50 grados y luego que suba a una velocidad de 15 grados por minuto hasta 120, y cuando llegue a 120 se espere 5 minutos, ¿sí? Y ya hice una rampa, perdón, aquí no hice una rampa simple, cero. Más bien es que no, aquí cero. Así, esta es una rampa simple. Que empecé en 50 y terminé en 120 a una velocidad de 15 grados por minuto, la pendiente de la rampa. Y el método en total tarda 4.65 minutos en llegar, de 50 a 120. ¿Cómo lo calculo? 120 menos 50 entre 15. ¿Cuánto da? Sí, corrobórenlo, a ver si me lo calculo bien. 120 menos 50. 120 menos 50 entre 15. 4.66. Ahí está, 4.67. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora ya empiezo a ponerle escalones a la rampa? Entonces es lo que yo decía. Bueno, le voy a poner que esté 5 minutos a 50 grados. Es que no es común esperar tanto, es 1 minuto. Y que aquí se estacione 5 minutos, ¿sí? Ya le puse 2 escalones, ahora ya se tarda 10.65. ¿Cómo lo calculo? 120 menos 50 entre 15, más 1 minuto que estaba estacionado aquí, más 5 minutos que se estacionaron acá. ¿Cuánto da? O sea, 4.67 más 1 más 5. ¿Cuánto da? 10.67. Y puedo hacer la rampa todavía más interesante. Puedo decir, no quiero que termine aquí, quiero que después a una velocidad de 10 grados por minuto llegue hasta 200. ¿Hasta dónde pues lo máximo que puedo poner la temperatura? A ver. La columna. ¿Y cuánto es eso? Pues lo puede ver, compañero. 250 grados. Hasta entonces
20 grados menos, ¿verdad? Hasta 230, es lo más que yo le puedo meter a esta columna. Y que ahí se espere otros 5 minutos. Entonces fíjense, ahora ya hice una rampa, que es una escalera, ¿sí? Y el tiempo ya se disparó a 26.67. ¿Cómo calculo esta rampa? Bueno, muy fácil. 230 menos 120 entre 10 más 120 menos 50 entre 15 más 1 más 5 más 5. Que son, o sea, es el tiempo que se tarda aquí, el tiempo que se tarda acá, más este, más este, más este. O sea, ¿qué estoy calculando? El cateto adyacente, ¿no? ¿Sí? Por eso este es la pendiente y este es el cateto opuesto. Entonces, así de fácil lo calculo. ¿Sí? Ya si ustedes quieren, no, es que voy a calcular el ángulo, pues adelante, pero no sirve de nada. En fin, entonces así es como se calcula esto. Y yo aquí debo asegurarme que el inyector esté a la temperatura que lo haya programado. ¿Sí? Entonces ahí ya le puse, ya hice una rampa. Una rampa. ¿De qué depende cómo voy a hacer la rampa? De la separación. Si en mi isotérmico se me pegan muy feo, entonces voy a empezar a hacer rampas. Si yo hago una rampa y ya probé varias rampas y no logro separar, entonces hago una rampa y donde vea que se pegan mucho, estaciono para que se separe y luego vuelvo a hacer una rampa. ¿Sí? Perfecto. Entonces, digamos que ya hice que este es mi método. ¿Sí? Ahora me voy al gas acarreador. Aquí yo le tengo que decir qué presión voy a manejar, 14, ¿ok? Y el detector, simplemente me voy a asegurar que la flama del detector esté mínimo a 150 grados. Y con eso yo ya creé mi método, le doy siguiente, 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 porque todo esto ya es una vez que yo ya tengo mi método bien establecido y que ya me salieron los picos y que ya sé qué es cada cosa. ¿Sí? Solo en ese momento yo ya sé que ya le doy finalizar y entonces le digo que quiero guardar el método. ¿Guardar cómo? Y ya me dice, ok, ¿quieres guardar el método? Y me dice, ¿qué nombre le vas a poner? Y ya le pongo el nombre y listo. Entonces yo no voy a guardar nada, muchachos, porque pues no voy a crear realmente el método, nada más es que vieran el procedimiento. ¿Sí? Entonces, una vez que ya creé el método y le puse un nombre, aquí esto no va a estar habilitado, le doy en setup, se abre el menú y me dice que yo le tengo que alimentar el método, lo busco, ¿sí? Y lo selecciono y automáticamente carga el método. Entonces ya cuando ya carga el método y ya está listo, hago la inyección de la muestra. ¿Sí? Perfecto. Entonces voy a cerrarlo y ahora nos vamos a ir al otro aparato.